denominada cierre puntos vivos del Congreso, pero este será un cierre más bien parecido a esta puerta que ven ustedes en la pantalla, esta curiosa puerta que Marcel Duchamp, el artista que subvirtió el arte en el siglo XX, esa puerta que inventó e hizo instalar en la esquina de una habitación de su apartamento parisino. Es decir, va a ser un cierre muy paradójico, como esta puerta, con sus goznes colocados exactamente en el lugar de una esquina de la habitación, que en el mismo movimiento de cerrarse hacia uno de sus marcos, se abría desde el otro. Imposible cerrarla del todo, imposible abrirla también del todo. De modo que cerrar y abrir se condensan, siguiendo la lógica de esta puerta, en el mismo movimiento. Y es lo que creo que estaría bien que pudiéramos hacer aquí. Una mesa de cierre que a la vez abre. Nuestro 11º Congreso empieza a terminar aquí, empieza a cerrarse, pero es también para empezar a abrirse en el mismo movimiento hacia el 12º Congreso, que tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires en el año 2020. Ya empiezan a abrir la puerta hacia Buenos Aires, creo. Está bien. Debo agradecer por mi parte a todos los que han hecho posible la intensa y compleja organización de un congreso como este, y muy especialmente a Ana Aroní y a Xavier Esqué, que están aquí en la mesa conmigo. Sus directores, los directores Ana Aroní y Xavier Esqué, que debo decir que aceptaron de entrada y con gran entusiasmo hace 2 años hacerse cargo de la organización. Es una tarea que nadie más que ellos puede imaginarse, porque uno solo se lo puede imaginar cuando realmente lo está haciendo. Vamos a escuchar en esta mesa de cierre-apertura, como les decía, varios puntos vivos del Congreso, algunas perlas que podemos sacar sin ningún ánimo de exhaustividad, sino de sacar algunos puntos que pueden ser buen ejemplo paradigmático de este encuentro. Será en 4 intervenciones, la primera de las cuales va a ser de Silvia Baudín. Después va a hablar Fabián Napastec. Por lo tanto, le paso la palabra ahora a Silvia. Gracias. Invitada por los directores del Congreso a ubicar un punto vivo, una perla, extraje de la conferencia de Éric Laurent 1, que a mi juicio orienta la práctica actual. Si proponemos, tal como lo dijo, a la disrupción como el nombre de la entrada de goce en el cuerpo, eso vuelve crucial la posición del analista en la cura. Disrupción y efracción de la homeostasis en el cuerpo. El cuerpo es el otro, dice Lacan, del uno de esa disrupción que se conmemora bajo la forma de la iteración. ¿Cómo operar sin el amor de transferencia a partir de este primer encuentro del significante con el cuerpo? Mi punto vivo, entonces, la contingencia de transferencia. Un caso me preocupaba. Una joven que lleva la muerte escrita en su nombre y que arriesgaba su vida casi sin freno. Cuando todo iba mejor, súbitamente hace un intento de suicidio fuera de todo cálculo. Llevo el caso a control. No sé si podré seguir atendiéndola. El control dice, ¿vas a tener el coraje de dejarla? Esta intervención rectifica la posición del analista y la reenvía a su ética. Ocurre entonces una contingencia transferencial. Era un tema a la salida, cuando la acompañaba a la puerta, mi edad y los años transcurridos.
Hacía 8 años que la trataba. Entonces, en una sesión, ella me dice, sin que nada lo anunciara, ¿usted no me quiere atender más? Yo no quiero que esté obligada a atenderme. Quizá usted ya no tiene las mismas energías de antes. Va a tener que buscar un discípulo. Le contesto, riendo, que lo he pensado seriamente. Verdadera contingencia transferencial que hace que la finitud, la muerte, queden en el campo del otro. Ella puede así expulsar austosum ese objeto. Al poco tiempo tiene un acontecimiento de cuerpo, se desmaya. Dirá entonces que debe ocuparse más de su cuerpo, que no se esperaba lo que ocurrió, cuidarse más y cuidar a los suyos. Esto es algo que ella no calculaba que le podía ocurrir. Hace un par de años que vive en otra provincia y he dejado de verla, pero siempre sigue dándome signos de vida. Gracias a Silvia por esta perla y por esta expresión debe buscarse un discípulo, que evoca algo de esa frase conocida de un sujeto autista que decía buscar un guía que me siga, buscar un guía que sepa seguirme a mí, y en efecto es una buena manera de apuntar a la posición del analista. Paso la palabra a Fabián Naparstek. Nos han propuesto presentarles en 5 minutos lo que ha sido para cada uno de nosotros los puntos vivos del Congreso. Son los puntos vivos cuando el pan está caliente, cuando aún no se lo puede agarrar con la mano. En ese borde entre que estamos por concluir y aún no terminamos, les planteo una reflexión. En el texto tan mencionado de este Congreso, Efecto Retorno, Miller nos indica que la psicosis ordinaria no tiene una definición rígida. Todo el mundo es bienvenido para dar su impresión, su definición. Hice la apuesta, dice Miller, de que ese significante podía provocar un eco en el clínico, en el profesional. A la vez, señala que para ello se inspiró en el pase, que Lacan, dice Miller, dio un esbozo de la definición de pase y propuso que se experimente para ver lo que surgía, aquello a lo que la gente contribuiría. En efecto, en este punto, Miller hace una analogía entre la no definición rígida de la psicosis ordinaria y la no definición rígida del pase. De hecho, como lo planteó Ana Romí en la apertura de este congreso, el programa respondió a una arquitectura, a mi gusto, que ha podido alojar a los ecos de la psicosis ordinaria y las otras, y los ecos del pase. En lo que respecta a la psicosis, llegué aquí con una idea planteada en términos de una bipartición. Esta atraviesa toda la elaboración de la psicosis de Freud en adelante. Me refiero al lazo que tiene el sujeto psicótico o que no tiene con el otro. De hecho, para Freud, la recomposición del lazo con el otro implica la cura. El delirio es un fenómeno que cura, en tanto religa al sujeto con el otro y recatectiza al mundo. Es decir, que el lazo con el otro tendría un valor curativo o terapéutico y ese lazo se llama transferencia. Esta bipartición supone que desligarse del otro es la enfermedad y la cura pasa por una forma de volver a enlazarse con el otro. De alguna manera, en Lacan esto continúa desde diferentes perspectivas en alguno de los momentos de su enseñanza. Sin embargo, desde el comienzo de este congreso, algo de esta forma de plantear las cosas se puso en cuestión. Éric Laurent
En su conferencia ha puesto sobre la mesa la relación de la transferencia y el otro. También nos ha advertido sobre el otro roto de la época actual, señalado por Lacan y retomado por Miller, que ya no está tan bien armado como antes. Por otro lado, en algunos casos se verificaba que aún no habiendo transferencia, el analista debe preguntarse cuál es el lugar que le conviene para dirigir esa cura. Planteadas así las cosas, se nos abre el problema de cuál es el partener que mejor le va a cada parletre, en cada cura y en cada momento, cuando se trata del otro roto. Asimismo, en un caso presentado se ha podido fundamentar que hay ciertos desenganches saludables en la psicosis para determinado momento de la vida de un sujeto. Desenganches que habilitan a nuevos enganches posibles, especialmente cuando el lazo con el otro lleva a lo peor para una psicosis. A la vez, Marcus André Vieira hablaba del bricolage de los enlaces, o amarres, término que él proponía. En otro caso, se relataba una adicción a Internet como defensa ante el otro sexo, lo cual permitía pensar un enganche al semblante y a la vez un desenganche con el otro sexo y en el extremo con su propio cuerpo. En efecto, se me hizo presente la siguiente formulación. Hay enganches y hay desenganches y desenganches. Luego de este congreso, ya no parto de la bipartición que antes mencionaba, sino más bien de la variedad clínica que suponen los enganches y desenganches en cada caso y en cada ocasión. Me llevo de esto un programa de trabajo e investigación. Podría plantear la misma problemática respecto del pase y los ecos que este congreso hace resonar. Entiendo que esta variedad clínica responde a lo que Miller nos planteaba hace 4 años en París. El desafío de poder bien decir una práctica clínica que ya venimos llevando adelante hace tiempo desde la perspectiva del ultimísimo Lacan y en la época actual. Creo que se abre una clínica novedosa y que apunta a lo que Lacan llamaba el derecho al síntoma. Todo hombre, todo junto, lo decía Lacan, tout homme, tiene derecho al síntoma. En este congreso se pudo escuchar analistas que hacen posible ese derecho al síntoma, siempre singular para cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián, por haber constatado algo que estaba en el principio de este congreso, y era interrogar ese término nuevo de psicosis ordinarias, no como una nueva categoría clínica que pudiera ser introducida como otras en el próximo DSM, por ejemplo. Si lo vemos en el DSM, no sé, veremos qué pasa, ¿no?, en la próxima edición. Pero en todo caso no es esa la idea, porque este término psicosis ordinarias fue introducido por Jacques-Alain Miller precisamente como una apuesta, como tú señalabas, más bien como un programa de investigación, insistía Jacques-Alain Miller en ese momento, es decir, que es un término que designa más bien un campo de experiencia. No es una categoría clínica en este sentido estricto, sino que más bien designa un campo de experiencia de investigación. Y en ese sentido se parece mucho al propio concepto de transferencia, porque cuando hablamos de transferencia, el concepto de transferencia, de hecho, es la experiencia misma que hacemos en la transferencia. No es un concepto separado de su experiencia. Y es cierto que podemos poner en serie, entonces, el término psicosis ordinaria con el de transferencia bajo el que hemos estudiado este término de psicosis ordinaria. Muchas gracias, Fabián. Voy a pasar la palabra ahora a Ana Romí Echariesqué y finalmente a mi colega Angelina Arari, que me va a suceder en la función de presidente mañana hacia esta hora más o menos. Ana. Xavier, ¿tú mismo? En el programa está primero Ana, pero Ana, Puntos vivos fue un significante que tomamos, si yo no me acuerdo mal,
de una idea de Rosa Calvet, de hace muchos años. Y es un significante que utilizamos en Barcelona a propósito del seminario del campo freudiano, unos pequeños resúmenes muy útiles que hace cada vez nuestra colega Rosalba Zaide. Lo hemos tomado aquí para tratar de decir lo que a cada uno de nosotros nos ha cogido de lo que hemos escuchado, lo que hemos pescado, el relieve que hemos podido encontrar, lo que ha percutido la perla. Yo me preguntaba todo el tiempo, preparando el congreso y los primeros días, por la segunda parte de nuestro título, bajo transferencia. ¿Cómo lo íbamos a abordar? Lo hemos visto muy bien todos, la conferencia de Eric es en ella misma no una perla, sino un collar. ¿Cómo lo han sido los casos que hemos escuchado? Y realmente debemos agradecer, tanto en plenaria como en la jornada clínica. Pero para ir al grano, mi punto vivo me alcanzó y desde que lo escuché me repercute el domingo en la cita con el pase. Fue una intervención desde la sala, en el micro de pie, cuando Eric situó los momentos del pase y al final dijo algo que llamó el duro deseo de duelar. No el duro deseo de durar, sino de duelar. El duro deseo, el lazo del goce y el deseo, el duro camino, el árido camino de la iteración del uno, que se hace sin música y sin color, pero que se puede dejar captar por lo vivo del parletre cuando se apresta al deseo. El duro deseo de duelar, el objeto perdido desde siempre y para siempre. Eso sí que es un neologismo freudiano. El deseo de duelar es el hallazgo que permite ir más allá de la idea de que al final del análisis con el pase se trataría de dar vueltas, se trataría de estar siempre vaciando y vaciando ese punto que tiende siempre a rellenarse, que por algo es real. Duelar no es un duelo, duelar no es un dolor, es un duelar. Es la voluntad de no ceder en nuestra orientación a lo real, poniendo contra viento y marea, y por mucho que cueste, al psicoanálisis en el centro de cada cosa. Una perla que podemos decir que es una perla éxtima del Congreso, porque viene de la jornada del pase que formaba parte del Congreso, pero solo para los miembros, y que ahora se transmite al conjunto de todos los que han asistido al Congreso, y que es la perla del pase, en efecto, y en la que, una perla en la que tenemos, en efecto, un duro deseo de duelar, como la causa misma del psicoanálisis en nuestro mundo. Xavier. A estos puntos vivos, con Ana, al principio los llamábamos perlas, así quedó la cosa para mí. Entonces, cuando me puse a escribir estas breves notas para elegir una perla, me dije, una perla, no es fácil quedarse solo con una, cuando serían unos cuantos los collares que podríamos montar. La metáfora, y no sabíamos qué iba a decir uno y otro. Estas cosas no sabíamos. Pues bien, serían unos cuantos los collares que podríamos montar, unos cuantos los que podríamos engarzar
y serían collares de 2 vueltas por lo menos. Porque en realidad cada trabajo que hemos escuchado en este congreso contiene su perla. Y han sido 317 los trabajos presentados, 75 en plenarias y 242 en la jornada clínica. Y aquí aún tendríamos que añadir el buen hacer de los 106 presidentes de mesa, que con sus recortes, con sus preguntas, con sus orientaciones, han contribuido a que el Congreso se aguante, se sostenga. Y eso lo digo en resonancia al trabajo que el martes presentó Marcos André Vieira. Es decir, que la arquitectura de este Congreso se ha sostenido al menos de 423 voces. Bastantes más si contamos los que han participado cuando el debate se ha abierto al público asistente. He de decir también que había perlas entre los 100 trabajos que lamentablemente tuvimos que descartar para la jornada clínica por no poder ampliar más las salas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué hacer con estos números? Evidentemente, no se trata de hacer ninguna estadística ni comparación, no es nuestro estilo. Pero entonces, ¿cómo leerlo? La impresión que he tenido, más que nunca, leyendo y escuchando los trabajos del Congreso, es que cuando Jacques-Alain Miller planteaba en París, en 2014, apostemos porque analizar al par lettre, lo que ya hacemos, que tenemos pendiente saber decirlo, pues bien, mi idea es que este saber decirlo se ha decantado, se ha precipitado de una manera especial en los trabajos de este Congreso de Barcelona. Yo diría que ha existido un gran deseo de participación, un deseo de participar para poder decir mejor esa nueva clínica del par lettre, una clínica en la que el más allá del Edipo, la orientación a lo real, no es más una simple fórmula retórica. Han sido trabajos orientados de entrada a partir del principio de que el simbólico es siervo de lo real, de que el tiro de la interpretación no se dirige a la verdad, sino que apunta al goce. Para esta breve intervención he dirigido mi interés al tema Interpretar la psicosis. Con este título apuntábamos a examinar el alcance de la interpretación en la experiencia analítica con la psicosis, pero también a cómo ellas interpretan la época, a cómo ellas interpretan al otro de nuestro tiempo. Por supuesto también a cómo las interpretamos desde el psicoanálisis a partir de la forclusión generalizada, a partir de la pluralización de los nombres del Padre, a partir de la última enseñanza de Lacan. Ahí donde el binomio neurosis-psicosis ya no se hace tan evidente. Las psicosis ya no se interpretan, ya no se deducen a partir de la neurosis. El nombre del Padre, y a partir de él el paradigma de la neurosis, no es más que el resorte apropiado para abordar lo real. La llave de lo real es el síntoma en tanto acontecimiento de cuerpo, siendo el síntoma el lazo a partir del cual el sujeto se puede enganchar al otro. La posición clásica del analista tomando acta en tanto secretario del alienado no alcanza, no basta para dar respuesta a los nuevos desafíos clínicos que la psicosis plantea. Se trata entonces de sostener la transferencia, sostenerla en tanto partener síntoma del sujeto, o sea, en tanto partener de goce. De este modo, la posición del analista en la experiencia psicoanalítica de la psicosis es la de animar, como hemos visto en algunas de las ponencias presentadas,
los S1 aislados que se le imponen. Se trata de sostener el trabajo analítico al modo de lo que podría ser un taller de bricolaje. Y eso, el tiempo necesario para que el sujeto pueda construir, manufacturar su invención singular, con ella lograr estabilizar sus fenómenos de goce en exceso. Ya se encuentra este exceso en el cuerpo, ya sea un goce que podría ser adjudicado al otro malvado. Y por último, para acabar, en las presentaciones clínicas del Congreso hemos escuchado una clínica de las soluciones singulares, y es en este sentido que hemos sido enseñados por las psicosis ordinarias por un lado y por el pase y los testimonios de los AE por otro. Se ha producido una feliz conjunción, un buen encuentro. Gracias. Gracias, Xavier. Yo creo que me gustaría sacar una perla de estas perlas. Y es la idea de que una perla, de hecho, necesita mucho tiempo para hacerse. No se hace de un día para otro una perla. Incluso las cultivadas, pero sobre todo las naturales, necesitan un duro deseo de hacerse para que finalmente tengamos ese objeto que es la perla. Y en efecto hemos tenido muchas perlas en este congreso. Perlas que se presentan en un momento, en una semana casi, como hemos tenido nosotros de tiempo para hacerlo, pero que suponen mucho trabajo detrás. No hay que perder de vista el gran trabajo que hay, singular de cada uno, en todas las intervenciones, ponencias, para luego finalmente obtener estas perlas en un collar que en efecto podemos decir que es satien, un collar que sostiene esas perlas, que si las sostiene finalmente es por un hilo. No hay collar solo con las perlas, es preciso un hilo que las ponga en serie y que las sostenga. Yo diría que ese hilo es precisamente la transferencia. Es la transferencia recíproca, la transferencia de trabajo, ese gran trabajo de transferencia que hay entre los colegas de la MP y que sostiene esas perlas en un hilo. Y es también y sobre todo la transferencia con el texto de Lacan, que causa ese trabajo en las distintas escuelas de la MP. Así que tenemos muchas perlas todavía para construir en este duro deseo de duelar, para retomar el neologismo lorantiano. Le paso la palabra ahora a mi colega Angelina Arari. Gracias. En una mesa hispanohablante, agora o português. Pensei usar como método para falar de um aspecto relevante a carta, né? Uma epístola. Estimados Ana Aromi e Javier Esquer, estou inscrita há muito tempo neste congresso. Isso acontece por conta de meu primeiro nome começar com a letra A. No Brasil, em toda a minha escolaridade, fui primeira, segunda ou terceira na lista de chamada. Nunca mais do que isso. Chegando em Barcelona, fiquei sabendo que 2 pessoas haviam feito a inscrição até antes que eu. Alicia e Ana Lídia. Minhas colegas Alicia Arenas e Ana Lídia Santiago. Por conta disso, acompanhei todo o trabalho de preparação do programa, os primeiros textos de referência, o levantamento das referências bibliográficas do tema, as entrevistas, etc, etc, etc. E agora, no momento final, gostaria de responder às palavras de abertura de Ana Aromi, principalmente dos ganhos que a abordagem deste tema propiciou, ou seja, os ganhos do que você chamou a arquitetura das psicoses no programa, montada como um edifício. Primeiro piso,
primeiro dia e assim por diante. Centrei a atenção no programa, até porque não daria para falar em 5 minutos dos outros aspectos desta arquitetura. Em relação ao tema, quais foram os ganhos de saber que o programa propiciou? Desde a conferência inicial até essa última mesa, entendo que avançamos bastante em relação a outros momentos que tratamos da questão da psicose. Em outros momentos que a psicose foi nosso tema. Radicalizamos a ideia de Lacan de não retroceder frente à psicose. Retroceder, em 2 palavras. Não se necessita usar a primeira palavra, retro. Ceder é sempre recuar em relação ao desejo. Ceder frente à psicose, não ceder frente à psicose, é o desejo do analista como função. Radicalmente não cedemos frente à psicose, o que resultou até em certa leveza na construção dos casos clínicos apresentados, sem perda alguma de rigor. O Deus parceiro do gozo, citado na conferência inicial, prevaleceu no isolamento do programa de gozo em cada caso clínico ou vinheta apresentada. Não ceder frente à psicose autoriza e nos habilita a construir o caso cada vez melhor, tanto do lado dos praticantes quanto do analisante. Alguém mencionou que a psicose não invade o todo, permitindo que cada um invente sua análise. Não ceder frente à psicose quer dizer não ceder em seu desejo, o do analista, de interpretar a psicose. Prevalece, desta forma, o analítico na prática lacaniana. Ganho de saber é nosso modo de desfrutar. Desfrutamos dos testemunhos do Zaê, aprendendo com o delírio de cada um deles. E quanto ao vazio, como Ana Rumi, você nos comentou, que a única forma a dar ao vazio é abrir espaço para as construções mais diversas. Tivemos um exemplo do efeito dos trabalhos, ou seja, o efeito da construção a mais diversa em relação ao vazio, na mesa sobre o sem limite da criação. Como o nosso convidado Anthony Diena, além de falar do trabalho de Miron, nos contou um sonho, seguido de um ato falho. Nous sommes comblés, né, nesse sentido. Agora, como o Michele Bassols bem especificou, fechamos e abrimos. Saindo ao meio-dia para minha 6ª reunião ao meio-dia, encontrei um grupo de jovens muito divertidos, tirando fotos em frente ao cartaz do Congresso, fazendo muita algazarra, felizes. E aí eu encontro uma colega francesa, né? Que vira para mim e diz: "Ça sera dur le prochain." Difícil o próximo, não é? Ou seja, já me colocando a perspectiva, né? Fabiana, Silvia, entenderam? Ça sera dur. Bom, e termino assim, né? Já abrindo
Ça sera Dieu le prochain. Le prochain, um vídeo. Com a palavra, os próximos diretores do 11º Congresso da MP. Fala primeiro Silvia Baldini. Ante todo, agradecer a nuestra colega María Eugenia Serrano la realización de este video, que soportó con gran amabilidad nuestras invitaciones, marchas y contramarchas. Buenos Aires 2020. Queridos participantes del 11º Congreso de la MP, estamos aquí, Fabiana Parsec y yo, como parte de una serie. Lacan decía que eso es lo serio. Pero hay en esta serie una discontinuidad. Campo freudiano, año cero. El 12 Congreso de la MP en Buenos Aires nace hoy aquí con esa marca. El automatón deberá ceder un lugar a lo absolutamente novedoso, a lo que no se puede imaginar y que deberemos asumir. Es decir, un lugar que tiene afinidades con lo real. Así, este 12 Congreso tendrá en cuenta su dimensión de apuesta para la escuela organizadora, la EOL y la MP en su conjunto. Apuesta a que sea la orientación lacaniana en su dimensión campo freudiano año cero la que juegue la partida. A partir de allí, y una vez ubicada esta cuestión, todo el resto es muy fácil. Las salas, las traducciones, las fiestas, el afiche, etc. Campo freudiano año cero es un acto, porque hay un antes y un después. Parece que nada ha cambiado o poco. Eso es porque creemos que Aquiles corre más rápido que la tortuga.
pero los dos están librados a la misma fatalidad. Aquiles no puede superarla, solo puede alcanzarla en el infinito. Nada escapa a la dimensión del tiempo. El tiempo es real y corre. Nuestro reloj empieza a correr. De aquí a 2 años habremos caminado un largo trecho, pero no dejaremos de ser como Aquiles y la tortuga. Mi deseo es no olvidarlo. Se abre ahora el tiempo de la preparación, el tema, el local, los colaboradores, en fin, las bambalinas para que en 2020 todo esté listo y en orden. Un tiempo de agitación, nervios, camaradería, también de estudio y preparación epistémica. Un tiempo de compartir con los colegas, intercambiar textos, en fin, ustedes saben. Ahora damos el puntapié inicial. Entonces, queridos participantes de este magnífico congreso aquí en Barcelona, ciudad generosa y bella, les decimos con mucha alegría que nuestra próxima cita será en nuestra querida Buenos Aires en el 2020. Los esperamos. Gracias. Hace muy pocos días nos hemos enterado de la decisión de la AMP de hacer nuestro próximo congreso en Buenos Aires. No es la primera vez en Buenos Aires y, en efecto, Buenos Aires y el psicoanálisis tienen una afinidad muy especial. Buenos Aires ha sido y es un lugar familiar para la AMP. Sin embargo, hay una Buenos Aires aún desconocida para los colegas de otras escuelas y quizá también para los colegas de la EOL. Pensarán que me refiero a la misteriosa Buenos Aires que ya dejó de serla a partir de Manuel Mujica Lainez. Pero no, más bien me refiero a las imágenes muy cotidianas y actuales a las que hasta ahora no les prestaba atención. Hay una ciudad que está allí presente, que funciona silenciosa y que solo hace falta que la miremos. Se trata de lugares que permanecen en el tiempo, que están al alcance y sin embargo hace falta hacerlos aparecer. El reloj es implacable en todas partes. Las agujas se mueven al ritmo de los segundos, los minutos y las horas. En efecto, el tiempo ya empezó a correr. Tenemos una cita de acá a 2 años, en un día, en una hora y en un lugar. 2 años para preparar un nuevo congreso de la AMP. En esta ocasión, las agujas se posan sobre el número 12, nuestro 12º congreso de la AMP. Aunque bien sabemos que cuando las agujas están sobre el 12, también pueden indicar la hora cero del campo freudiano. Será el primer congreso preparado desde el vamos a partir del año 0 del campo freudiano. En efecto, la designación de Buenos Aires como sede de nuestro próximo congreso nos llena de alegría y a la vez es un desafío para nosotros, para la EOL, para la AMP, para Silvia y para mí, y para todos aquellos colegas que seguramente querrán colaborar en el trabajo de preparar una nueva oportunidad de encontrarnos con nuestra presencia para hacer existir un acontecimiento de la orientación lacaniana. Sin embargo, en lo personal, no es solo un desafío, sino también una interpretación que me divide como sujeto y que a la vez debería orientar en nuestra preparación y en el armado mismo del Congreso. Aún no tenemos el tema, pero ya las agujas se están moviendo. Recién vamos a empezar a desarmar las valijas y a repensar lo que ha sucedido en Barcelona y las agujas se siguen moviendo. La EOL entera piensa en el próximo Congreso y en cómo volver a recibir a cada colega que se acerque
y hacerlo sentir como en su casa. Sin embargo, también estará lo desconocido, lo nuevo, lo que podamos inventar, lo que pueda suceder, las contingencias, en fin, el acto de renovar lo que supone nuestra apuesta con el psicoanálisis. Ladies and gentlemen, we are very glad to receive you in the next Congress in Buenos Aires. Madame et Messieurs, nous sommes très heureux de recevoir a tous les collègues francophones a Buenos Aires. Caros colegas, nós ficamos muito contentos de receber os amigos que falam português. Sejam bem-vindos a Buenos Aires. Cari amici, vi aspettiamo a Buenos Aires. Queridos colegas hispanohablantes, los esperamos con los brazos abiertos en Buenos Aires 2020. Como verán, intentaremos hacer todos los esfuerzos y aún más para hablar las diferentes lenguas del mundo de la AMP. Las hablaremos con nuestras propias dificultades, con un acento porteño, con la tonada cordobesa, con una modulación norteña. En fin, no cederemos y haremos lo que sea necesario para que en el 2020, en nuestro 12º Congreso de la AMP, se haga presente a la cita el acontecimiento de la orientación lacaniana. Los esperamos a todos, muchas gracias.